No mide el éxito de un hombre por lo alto que llega, sino por lo alto que rebota cuando toca fondo. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que tuvo lugar entre 1939 y 1945, involucrando en ella a la mayoría de las naciones del mundo. Fue la guerra más mortífera de la historia, con un estimado de 70 millones de muertes, la mayoría de ellas civiles. Este conflicto transformó el orden político, económico y social del siglo XX. Las causas de la Segunda Guerra Mundial están profundamente ligadas a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles de 1919 impuso sanciones económicas, territoriales y militares severas a Alemania, lo que generó un profundo resentimiento en la población alemana. En este contexto de crisis económica, desempleo y humillación nacional, surgieron movimientos totalitarios como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Adolf Hitler, al frente del Partido Nacionalista, llegó al poder en 1933 con la promesa de restaurar la grandeza alemana. Su régimen persiguió a minorías, abolió las libertades democráticas y comenzó un proceso de expansión territorial que Europa observó con preocupación, pero no detuvo, debido a una política de apaciguamiento adoptada por el Reino Unido y Francia. En paralelo, Japón había comenzado un proceso expansionista en Asia desde la invasión de Manchuria en 1931, buscando recursos naturales y nuevos mercados. En Italia, Benito Mussolini también buscaba ampliar su imperio y consolidar el poder fascista. Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. La guerra comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, violando los tratados internacionales. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. En cuestión de semanas, Polonia fue dividida entre Alemania y la Unión Soviética, que habían firmado un pacto de no agresión conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. En los años siguientes, Alemania llevó a cabo una serie de campañas militares rápidas y efectivas, conocidas como Blitzkrieg o Guerra Relámpago, conquistando Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia en 1940. Mientras tanto, Italia se unía al eje, o sea, Alemania, Italia y Japón, y también comenzaba su campaña en el norte de África. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. We take you now to Washington. The details are not available. The attack apparently was made on naval and military activities on the principal island of Oahu. A Japanese attack upon Pearl Harbor naturally would mean war. Such an attack would naturally bring a counterattack, and hostilities of this kind would naturally mean that the President would ask Congress for a declaration of war. And just now comes the word from the President's office that a second air attack has been reported on Army and Navy bases in Manila. Thus, we have official announcements from the White House that Japanese airplanes have attacked Pearl Harbor in Hawaii and have now attacked Army and Navy bases in Manila. We return you now to... Expansión. En 1941, Hitler rompió el pacto con la Unión Soviética y lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva del territorio soviético. Aunque inicialmente exitoso, el avance alemán se estancó ante el duro invierno y la resistencia soviética. Ese mismo año, el 7 de diciembre, Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor, provocando la entrada de Estados Unidos a la guerra. México, aunque lejos del epicentro del conflicto, desempeñó un papel importante. Inicialmente, el país se mantuvo en posición neutral,
Sin embargo, tras el ataque a las embarcaciones petroleras mexicanas por parte de submarinos alemanes en 1942, México declaró la guerra a las potencias del eje, uniéndose a los aliados. La participación mexicana fue significativa en varios aspectos, principalmente en el ámbito militar. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, conocido como los Águilas Aztecas, fue enviado al Pacífico para apoyar a las fuerzas aliadas en Filipinas. Este hecho marcó la primera vez que tropas mexicanas combatieron fuera del país en un conflicto internacional. Además, México contribuyó al esfuerzo de guerra mediante el suministro de materias primas esenciales como el petróleo, minerales y alimentos, reforzando su relación económica y política con Estados Unidos. A partir de 1942, la balanza comenzó a inclinarse a favor de los aliados, Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos, China, Francia Libre y otras naciones. Las batallas de Stalingrado 1942 a 1943 en el frente oriental y Midway en el Pacífico marcaron el punto de inflexión. Los aliados comenzaron a recuperar territorios ocupados y a presionar las fuerzas del eje desde todos los frentes. El Holocausto. Uno de los aspectos más trágicos y significativos de la Segunda Guerra Mundial fue el Holocausto, el genocidio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. Bajo órdenes directas de Hitler se construyeron campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, donde millones de personas, también incluyendo gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, personas con discapacidades y opositores políticos, fueron asesinadas. Este genocidio dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad y llevó a la creación de leyes internacionales para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como los juicios de Nuremberg tras el fin del conflicto. Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. En 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, conocido como el Día D, el 6 de junio, y comenzaron la liberación de Europa Occidental. Al mismo tiempo, la Unión Soviética avanzaba desde el este. Berlín fue cercada en abril de 1945. Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril de ese año. Alemania se rindió incondicionalmente el 8 de mayo de 1945. En el Pacífico, Japón resistía a la ofensiva estadounidense. Ante la negativa japonesa a rendirse, el presidente Harry Truman autorizó el uso de armas nucleares. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto causaron la muerte de más de 200.000 personas. Japón se rindió el 12 de septiembre de 1945, poniendo fin definitivo al conflicto. Consecuencias. La Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente al mundo. Pérdidas humanas y materiales. Europa quedó devastada, con ciudades en ruinas y economías colapsadas. División del mundo. Se inició la Guerra Fría, una confrontación ideológica y política entre Estados Unidos, capitalismo, y la Unión Soviética, comunismo. Creación de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas fue fundada en 1945 para evitar nuevos conflictos de tal magnitud. Descolonización. Muchos países de Asia y África comenzaron sus procesos de independencia. Y nuevas tecnologías y armas. El desarrollo de la energía nuclear, los misiles y la tecnología de radar transformaron la ciencia. La Segunda Guerra Mundial fue más que una lucha entre naciones. Fue un enfrentamiento ideológico, una catástrofe humanitaria y un punto de quiebre en la historia contemporánea. Las lecciones aprendidas sobre los peligros del totalitarismo, el racismo y la indiferencia siguen vigentes hasta hoy en día. El mundo actual, con sus alianzas, tensiones y esfuerzos por la paz, aún refleja las huellas profundas dejadas por esta guerra global. We're gonna hang out to watch
washing on the Siegfried like